El marido de mi hermana entró por detrás de la casa de mi madre y a la primera que le dio un tiro en el pecho fue a mi madre. Y luego le dio 3 tiros a mi hermana. Cuando yo confesé a Cristo, yo había pasado por mucho dolor, yo había pasado por mucho sufrimiento, porque de ella iba a depender que llegara un ataúd a su casa. Hubo un desenlace fatal en mi familia que fuimos marcados. Ya yo tenía previo aviso de que él iba a hacer algo lo iban a sufrir mientras vida tuvieran. Hermano Augusto, yo decido perdonar el asesino de mi madre. Pero muchas veces, en vez de ser un bálsamo, viene haciendo un mentiolé en la llaga. Dios le bendiga, Dios le guarde, sean bienvenidos una vez más a este canal, un nuevo contenido que esperamos que sea de bendición y edificación para su vida. Hoy vamos a continuar una historia, un testimonio poderoso de un hermano, un amigo mío, que se lo voy a presentar en breve. Hoy vamos a tener la continuación. Recuerdo que en el video anterior nos quedamos en que luego que él acepta a Cristo, ahí fue donde empezaron los problemas. Así que démosle la bienvenida a mi hermano y mi amigo Alfredo Cabrera. Dios le bendiga. Amén. Dios te bendiga, hermano Yao. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo repose en cada uno de nosotros, hermano. Amén, amén. Quiero agradecer de manera especial primeramente a Dios, amén, por darme la oportunidad de una vez más testificar acerca de la grandeza de Dios, y también agradecer a Dios por tu público, por tu audiencia, que muchas personas nos regalaron un poquito de su tiempo. Así es. Y se detuvieron a ver nuestros testimonios pasados. Así que aquí estamos para darle continuación a lo que comenzamos. Gloria al Señor. Santo, usted sabe que mucha gente cree que cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, ya no hay problema, ya no hay prueba, ya no hay proceso. Y a veces, o en la mayoría de veces, no es así. Yo recuerdo, y fue lo que dije en la introducción, que en el testimonio de usted había contado que estaba pasando muchísimos problemas, pero luego había aceptado al Señor Jesucristo. Ahí yo le pregunté, pues, ¿y ahí se acabaron los problemas? Y usted me dijo, no, cuando yo me convierto, ahí es donde empiezan los problemas. Entonces, lo que quisiéramos darle continuidad a esa parte. Así que empecemos. Amén, así es, hermano Yao. Sabe que cuando venimos al Evangelio, la mayoría de veces por algo venimos. Amén. A veces puede ser un proceso que nos lleve a Dios, puede ser una situación, pero como te decía, mi vida antes de conocer a Cristo fue más proceso que victoria. Fui una persona que pasé por mucha tribulación, por mucha situación, y precisamente cuando llegué a Cristo, que confesé a Cristo, que fue en el encuentro en las Cuavas, yo estaba pasando por una situación muy difícil alrededor de la familia. Sabe que la diferencia en unas casas es el amor. Amén. Y estaba pasando por una situación muy difícil. Amén. Y al igual que muchas personas que confesamos a Cristo, en su gran mayoría de veces, por culpa de mensajes que se predica hoy en día, de que se nos dice que lo único que nos hace falta a nosotros en realidad es a Cristo, y eso es verdad. Así es. Que Cristo puede solucionarte todos los problemas. Totalmente. Y muchas veces nos hacemos la idea, si tú tienes escasez de dinero, pues inmediatamente se te abre el bombillito, que eso es lo que tú necesitas. Y claro, por ende la Biblia dice que Dios es el dueño de todas las cosas. Así y si eres el dueño de todas las cosas, y yo soy su hijo, Él es mi Señor y mi Salvador, por ende le toca. Amén. Heredero. Eso es así. Pues sí, y cuando yo confesé a Cristo, mi situación no era tanto de dinero, sino era que yo estaba pasando por una situación familiar
muy difícil. Esa situación familiar era en su hogar. En mi hogar, con mi esposa y con mis hijos, de una situación que había surgido prácticamente donde yo era el protagonista. Sí. ¿Tú me entiendes? Entonces, después de pasar por muchas situaciones difíciles, donde ya yo no me sentía bien en mi casa y donde traté de salir de mi casa buscando un refugio, al fin es que cuando ya yo estaba en el rincón, que no podía más, Dios usó a mi pastor, Hafer, donde me dio seguimiento prácticamente desde el mismo momento que pasó la situación, porque sabe que mi hija se congregaba aquí, y ellos conocían a mi pastor, ellos se congregaban aquí, mi esposa y mi hija, y él le estuvo dando seguimiento. Yo estuve 1 año y pico fuera del país, y en ese año él le dio seguimiento. Y cuando yo llegué aquí en septiembre del 2016, ese proceso comenzó 3 años antes, como el día 13 más o menos del 2016. Y yo estuve por allá, por Centroamérica, y ahí regresé al país en septiembre. Y luego el pastor me invitó a la Cuava, a ese encuentro, y allá surgió cuando, después de 2 días de yo estar en ese encuentro, yo recuerdo que tras escuchar varias conferencias, en el segundo día nos reunieron a todos los encuentristas y nos pusieron a testificar acerca de cómo estaba el desarrollo que íbamos a recibir. Y yo recuerdo que yo tenía tantas cosas que hablar de parte de Dios, porque en los encuentros, tú te encuentras contigo mismo. Sí. Eso es maravilloso, de verdad, que yo les recomiendo a cualquiera que esté pasando por cualquier situación, y no importa, porque a veces te desnudan allá la vida de cosas que tú desconocías que hay en ti. Wow. Y eso fue lo que pasó conmigo. Y luego de que me dieron el micrófono para yo testificar, yo no pude hablar media palabra. No pudo hablar. Se me cayó prácticamente todo lo que tenía en la mente, y no se me cayó el micrófono de casualidad. Y yo ahí me sentí avergonzado, yo ahí me sentí humillado de todo. Y luego cuando fuimos a la cabaña, en las noches, yo oré a Dios y prometí que si él respaldaba mis testimonios, yo le iba a servir. Y como todo lo que confesamos a Dios, como te decía, yo me hice la idea de que Dios me iba a restaurar, de que Dios iba a cambiar mi vida en todo el sentido de las palabras. También el proceso llevó pérdida económica y todas esas cosas. Yo me hice la idea de que todo iba a regresar a mí. Confesé a Dios, confesé a Jesucristo, y ese es el mensaje que me... Usted pensó que ya no los problemas. Que ya los problemas se acabaron. Sí. Pero yo tengo algo que me enseñó mi padre, mi papá. Siempre mi papá decía que si hay algo nos iba a dejar a nosotros como herencia, era la palabra. Que si usted decía sí es sí, si decía no era no. Y él decía que esa es la herencia que nos iba a dejar a nosotros. Yeah. Y yo así me ha conducido en toda mi vida, antes de ser cristiano y después de que soy cristiano. Y en el caminar con Dios, yo me he dado cuenta que en realidad una de las cosas que forma al cristiano es la integridad. Amén. Cuando tú eres íntegro en cuanto a las palabras
que tú hablas y en lo que tú haces con Dios, Dios no te va a dar la espalda. Y eso no se trata de que, porque tú sabes que nosotros muchas veces solo vemos a Dios en lo que sentimos y lo que queremos cuando lo recibimos, pero cuando no lo recibimos, ahí no está Dios. Eso es así. Y a veces estamos reprendiendo lo que ya Dios está haciendo en nosotros. Y ese es un error como cristiano. Así es. Un error. Y yo comencé, cuando me convertí, pidiéndole a Dios que reflejara su carácter en mi vida y que me ayudara a ser fiel. Y eso es lo que me tiene de pie. Okay. Puedo asegurarte, sin temor a equivocarme, que eso es lo que me tiene de pie. Yeah. Esa búsqueda de sus palabras. Y como te decía, el proceso fue tan fuerte. Sabes que las palabras de Dios nos enseñan y conoceré la verdad y la verdad nos hace libre. Así es. Y no hay más gozo a una persona que esté atado y que sepa en realidad lo que se siente. Tú ser como títere del enemigo que te tira para acá, te tira para allá y es difícil. Una pregunta, Santo. Una vez usted regresa del encuentro, que viene, digamos que cambiado, viene restaurado porque el Señor allá ha tratado de una manera muy especial con usted. Cuando usted llega a su casa, ¿cómo fue el desenvolvimiento de usted con el problema familiar que tenía? Fíjate bien, cuando prácticamente yo te puedo decir que el Señor inmediatamente, yo le dije que le iba a servir, yo creo que la respuesta vino inmediatamente. Sí, sin duda vino inmediatamente, porque yo recuerdo que ese domingo 24 de septiembre, cuando nosotros regresamos aquí, yo prácticamente nunca me había parado con un micrófono en la mano en el altar. Sí. Y cuando yo testifiqué acerca de lo que sentía dentro de mí, porque es como te digo, yo sentí paz inmediatamente, declaré esa palabra. Yo sentí paz, sentía algo que yo no te puedo describir humanamente como yo me sentía. Y yo recuerdo que cuando yo llegué aquí, que me dieron la oportunidad de testificar de la grandeza de Dios, hubieron personas que me vieron y pensaron que yo estaba predicando y que yo era un predicador. Y nada de eso. Yo solamente estaba hablando de lo que Dios había hecho conmigo y de lo que yo sentía. Amén. Y tú sabes lo que se siente cuando tú te sientes libre y tú te sientes reparado. Tú tienes, porque una de las cosas que a ti te da pasión y emoción es cuando tú tienes esperanza. Claro, claro que sí. Cuando tú tienes esperanza y tú sabes que la respuesta vas a llegar. Y déjame decirte que yo, una de las cosas que yo entendí, que fui perdonado. Y yo comencé a pedirle perdón a mi esposa, a pedirle perdón a mis hijas, a pedirle perdón a todas esas personas que yo de alguna manera sabía que había rabia y amargura. Y fue tan así, que eso fue tan poderoso, que yo me recuerdo que yo fui donde mi madre a pedirle perdón, mi madre lloró conmigo. Fui donde una hermana mía, que no recuerdo que la hubiese ofendido, pero es mi hermana que se me sigue, y yo sentí el deseo de pedirle perdón, porque no hay persona que no haya ofendido, todos hemos ofendido. Así es. Y yo sentí una liberación tan grande, tan fuerte, a yo recibir a Dios como Señor y Salvador, que yo no podía describir la pasión que había en mí. Y era sensible a la palabra, era sensible a todo lo que se relacionara con Dios. Yo estaba sensible. Es tan así que todavía, hace 9 años de esto,
Cuando yo estoy en el culto y hago memoria de ese momento, yo no puedo detener las lágrimas aunque quiera. De ese día cuando llegaron del encuentro. De ese día que llegaron en el encuentro, yo tengo una experiencia que cuando recuerdo de eso y estamos aquí en el culto y hay una alabanza, de esa alabanza que tú en realidad sientes algo diferente, yo no, las lágrimas no puedo contenerlas. A mí no me gusta eso de llorar en público porque yo sé que a veces a nosotros nos gusta mucho fingir, nos gusta mucho llamar a la atención. Y yo soy una de las personas que a veces detesta esas cosas. Sí. Cuando una gente le gusta llamar a la atención. Sí. ¿Tú me entiendes? Le gusta porque hay muchas personas que sufren de atención y a veces ni cuenta se dan. Así es. ¿Tú sabías eso? Claro. Hay personas que no tienen identidad. Eso es así. ¿Tú me entiendes? Y se identifican con un abrazo, con un tú lo estás haciendo bien, que eso es grave, ¿tú me entiendes? Sí. Porque cuando tú ves a alguien que tú sabes que no está bien, no es correcto que tú le digas que está bien, porque tú estás mintiendo. Exactamente. Y nosotros como cristianos a veces, muchas veces caemos en ese error. Así es. ¿Tú me entiendes? Por agradarle. Sí, por agradarle, nos gusta mucho congraciarnos con los hermanos. Eso es así. Y en realidad donde yo he escuchado toda la vida que amigo no es el que te hace reír, sino el que te hace llorar, que te dice, Yao, las cosas no están bien. Eso es así. ¿Tú me entiendes? Y muchas veces cometemos esos errores. Eso es así. ¿Tú me entiendes? Y a veces vendemos un Cristo bueno y no un Cristo justo. Así es. Que hoy en día eso es lo que nosotros debemos de predicarle a la persona, porque eso fue lo que el maestro nos dijo. Así es. Déjame decirte, y nosotros tenemos que cambiar el mensaje. Debemos de cambiar ese mensaje, de decirle, de predicar un Dios bueno, un Dios bueno, un Dios que te va a solucionar todos tus sentimientos. Y Dios no está pegado a sentimientos, Dios está pegado a la justicia, Eso es así. a la palabra. Por eso fue que en la última semana que él estuvo con los discípulos, después de él decirles todo lo que iba a acontecer, y podemos ver me parece que en Juan, en su capítulo 6, 33, es que le dice, después de hablarle de lo que iban a enfrentar y de todo, él le dijo, en el mundo tendré aflicción, pero en mí tener paz. Yo te puedo decir, hermano Yado, que yo he sido sacudido como trigo. Yo he sido en estos años de que estoy en el evangelio golpeado de forma que... ¿Sabes, Santo? Y perdóname. Esa es la pregunta que tengo para hacerte. ¿Qué es lo más fuerte que le ha pasado en el evangelio que usted ha dicho, Dios, me abandonaste? O sea, esa situación que le ha pasado a usted, que usted crea que Dios lo ha dejado solo. Bien, yo puedo decirte que nunca he tenido ese sentimiento de sentir que Dios me haya abandonado. No. Más bien, una de las palabras que yo he dicho en el momento que ha enfrentado, porque déjame decirte que a los 7 meses de yo venir al evangelio, una de mis hermanas, que era una de las más rebeldes, porque de las más rebeldes, enfermó de cáncer. Ese fue el primer proceso. El primer golpe. El primer golpe, sí. Fue fuerte porque sabe que a los 7 meses de tú ser libre, de tú creer en un Dios todopoderoso, ¿qué es un cáncer para Dios en la vida de cada uno de nosotros? Eso es igual que nada. Y yo comencé a seguir hombre de Dios cuando yo me convertí. Uno de los hombres que yo comencé a seguir fue a Gigi Ávila,
sabe que Gigi Ávila tiene un mensaje tuvo un mensaje muy diferente, porque yo creo que Gigi Ávila se mantuvo en que Cristo viene y Cristo viene. Eso fue lo que que Gigi Ávila predicó, que Cristo viene, un mensaje directo y claro. Sí. Y yo comencé a seguir a Gigi Ávila en un programa que había en ese tiempo, como era que le decían, Enlace. Oh, sí. Y yo seguía a Gigi Ávila y comencé a escuchar tantos testimonios y tantos milagros y tantas cosas. Imagínate lo que yo entendía. Y un día fui con la pastora y a ver a mi hermana, como a los 3 meses de ella enfermar. Y la pastora le dice a mi hermana que me escuches, porque de ella iba a depender que llegara un ataúd a su casa, y que escuche mi palabra, porque su vida podía depender de mis palabras. Y yo, algo de lo que yo entendí, y yo inmediatamente me activé y le di seguimiento a mi hermana y orando fervientemente. Pero déjame decirte que no hace mucho que yo entendí esa palabra que Dios puso en la pastora. Y yo estuve meditando por eso, en esa palabra mucho tiempo. Pero ¿cómo? Si su vida, hice todo lo que tuvo en mi alcance. Incluso cuando Dios me dijo, ve, y para que ella va a confesar a Cristo. Ella no era cristiana. Ella no era cristiana. Okay. ¿Tú me entiendes? Ve que ella va a confesar a Cristo. Me pasó lo mismo que me pasó luego con mi mamá. Cuando yo llegué, ya había otra señora orando por mi hermana. Okay. Yo entendí, pero no era a mí. ¿Se puede decir, Santo, en qué estado estaba ella con el cáncer? O sea, si no, oye, normal. Ella estaba normal, no había grabado. Okay. Pero déjame decirte que eso fue rápido, porque en 7 meses se la llevó. Wow. En 7 meses se la llevó. Y esto fue hoy grande, difícil para mí como cristiano, a sabiendas el Dios que le sirvo, el Dios maravilloso, el Dios compasivo, el Dios justo. Y yo recuerdo que el día que nos la entregaron en el Instituto del Cáncer, al otro día murió. Y nosotros agotamos todo lo que estuvo a nuestro alcance, fuimos al Mocoso Puello, la llevamos a diferentes sitios a ver si nos la aceptaban, y así se hacía algo. Y yo recuerdo que al momento de ella morir, como a las 6 de la tarde, al otro día, yo estaba en el borde de su cama y ese día me surgió cantar. Y comencé a cantar fervientemente. Una hermana mía que es cristiana estaba en el otro lado orando fervientemente. Y mi hermana estaba hecha un monstruo y negrecita, porque la persona cuando muere de cáncer, como que la sangre, y ya ella estaba al punto de partir. Y yo cantaba, yo sé que estás aquí, siento su caminar. Esa alabanza a veces cuando me acuerdo de ese momento es un poco difícil. Yo recuerdo que yo cantaba a todo pulmón y mi hermana partió. Pero no deja de golpearme y de pensar, ¿y qué pasó? ¿Por qué te la llevaste? Y ella estaba preparada. Pero algo que me dio paz fue que mi hermana tenía alrededor de unos 47 años cuando murió. Y ella, después de estar negrecita y así, con la cara hinchada, algo me dio consuelo. Porque mi hermana, su rostro le volvió como si ya tenía 25 años y estaba con una sonrisa en los labios. Y yo sentí en mi espíritu que estaba en la presencia de Dios. Gloria al Señor. Y nosotros la enterramos al otro día, a las 2:00 de la tarde. Casi la persona cuando muere de cáncer
se descompone rápido. Sí, sí, sí. Y yo recuerdo que la destapamos allá en el cementerio y mi hermana estaba igualita, no le salía nada, nada, nada. Y esa fue la señal que yo tuve para sentir paz. De que ella estaba de que ella estaba con el Señor. Sí. Entonces, hace un poco, ¿por qué digo que pude entender las palabras que dijo la pastora? Porque en estos días yo estaba leyendo acerca del paralítico que llevaron a Jesús, que tuvieron que... Sí, el techo, romper el que techo. romper el techo, sí. Y yo leyendo esta palabra, wow, me vino inmediatamente esto. Porque si tú te fijas, Jesús le dice al paralítico que al ver la fe de ellos, no la fe del paralítico, que Jesús al ver la fe de ellos, de aquellos que lo llevaron, que abrieron esa abertura, le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Sí. O sea, ¿qué me quiere dejar dicho eso? Que un paralítico, que un enfermo puede salvarse por mi fe. Amén. Wow. Y eso fue muy, muy, muy profundo para mí. Mi hermana confesó a Cristo. El día que confesó a Cristo, Dios puso en mi corazón que vaya a orar por ella. Y cuando yo leí eso, que lo había leído cantidad de veces, pero cuando yo, mire ya, alguien tiene que levantarse, abrir una abertura para que el hermano se salve. Gloria a Jesús. A Dios sea la gloria. Así es. Wow, tremendo. Tanto, después de esta situación de su hermana, ¿qué otro golpe dentro del evangelio usted puede contarnos que usted haya recibido, pero que luego usted ha visto la mano de Dios obrando? Amén, claro. Bueno, como te decía, cuando yo confesé a Cristo, yo había pasado por mucho dolor. Yo había pasado por mucho sufrimiento. Y yo pensaba en realidad que no, que me quedaba en mi vida otro dolor, otros sufrimientos, que se comparaba con lo que yo había sufrido, porque yo te puedo hablar, yo puedo, mira, aquí amanecer hablándote de muchas cosas que Dios me libró, Sí. de muchas cosas, ¿tú me entiendes? Pero yo nunca pensé que una persona podía resistir una situación como esa, aunque quizá hubiese escuchado de algo similar. Pero tú sabes que muchas veces nosotros escuchamos cosas y si no conocemos los involucrados, eso es una noticia más. Sí, sí. Sin embargo, en el 2018 al 19, después de una lucha ferviente, porque algo similar de lo que hubiésemos escuchado quizá en otra familia, hubo un desenlace fatal en mi familia que fuimos marcados. Mientras vida tenemos que hacer memoria a lo que fuimos involucrados directamente. Y este proceso, nosotros, yo como hombre, luego como cristiano, yo luché para que no tuviera ese desenlace. Pero Dios es tan bueno y tan misericordioso que Dios comenzó a tratar conmigo, aunque no me dijo prácticamente o literalmente lo que iba a enfrentar. Y el 31 de diciembre de 2018 al 19, como todos los diciembre, yo recuerdo que todo transcurría normal
Y había una situación previo a eso con mi hermana, una de mis hermanas, llamada Elida Cabrera, con su esposo. Y mi hermana tenía alrededor de 4 meses viviendo en la casa de mi madre. Ella tuvo por más de 19 años con su esposo en una relación prácticamente tóxica. Eran creyentes, se casaron en la iglesia, pero su esposo era una persona insegura, celoso, y ese 31 de diciembre yo recuerdo que como a las 10 o 9:30 de la mañana, mi madre cogió para la casa de ellos y fue a cocinarle a mi excuñado ese 31 de diciembre. Y yo recuerdo como ahora que yo le dije, pero ¿y para qué? Dice, no, es que hay que darle, yo siempre bajo a cocinarle a esos muchachos, porque es que ese hombre, si yo no bajo, no come, mira cómo es que está así de flaco. La dejé porque mi mamá era una de estas personas que Decía, servicial y hasta lo sumo. Y déjeme decirle que como a las 8 de la noche, el marido de mi hermana entró por detrás de la casa de mi madre y a la primera que le dio un tiro en el pecho fue a mi madre. wow. Y luego le dio 3 tiros a mi hermana. Aquello fue para no tengo Gloria al Señor. palabras para decirte fue algo que fue para destruir la familia, porque yo tuve momentos que se me fueron las fuerzas. Ese día yo estaba aquí en la iglesia. Antes de salir para acá, yo recuerdo que yo le pregunté a mi madre que si venía para la iglesia a pegar el cañonazo y ella me dijo que sí. Pero yo pude entender luego que Dios estaba en el asunto y que Dios no me había abandonado. Yo recuerdo que ese día, cuando como a las 7 o las 6, porque yo 15 minutos tenía yo que había salido Dios. de mi casa. 15 minutos llegó el hermano Marino, que nunca en la vida me había visitado mi casa. Y ya yo estaba listo, mi esposa estaba ahí que iba a bañarse. Y le digo yo a Marino, por si acaso usted va para la iglesia. Y yo salí adelante. Cosa que estábamos preparando para venir todos juntos. Y yo salí adelante. Y no bien había llegado. Estaba sentado ahí en esa esquina cuando veo una de mis hermanas en la puerta de la iglesia llorando. Inmediatamente me pasó por la mente, mató Prietico, que así le llamaban a mi hermana. Eso fue lo único que me pasó. Y salí corriendo. Yo andaba con una de mis niñas
y salí corriendo. Cuando iba a salir allá afuera me acordé que andaba con la niña y yo sospeché que él iba a salir a buscar. ¿A usted? Sí, porque antes de yo ser cristiano, yo fui el opositor. Okay. Y yo tenía entendido que él tenía resentimiento conmigo. Ya yo tenía previo aviso de que él iba a hacer algo lo iban a sufrir mientras vida tuvieran. Wow. Y efectivamente yo salí por aquí, pero él vino por aquí. Vino aquí a la iglesia y no me encontró, y luego fue donde el pastor y no me encontró. Eso es lo que tengo entendido, la información que tengo. Pero lo vieron aquí cuando llegó y lo vieron donde el pastor, que fue. Y nada, mi hermano, fueron muchas las cosas que pasaron, fueron mucho el sufrimiento, pero 6 años después aquí estamos, glorificando a Dios y unas palabras de las que yo declaré en esos momentos, y creo que no fueron emociones. Y yo dije esta palabra: la partida de mi madre no es para muerte, sino para vida. Amén. Y he visto muchos de mi familia que han cambiado el lenguaje, he visto muchos de mi familia, que confesaron a Cristo. Uno de los más rencoristas, mi hermano mayor, confesó a Cristo. Y nada, mi hermano, la Biblia nos enseña que no nos preocupemos por el que mata esta carne, sino por el que mata nuestra alma. Sí, así es, Santo, es tremendo. ¿Cuál es el sentimiento de la familia? Esto sí se puede saber, si no, no hay problema con eso. Con la persona que le hizo el daño a la familia. ¿Qué piensan ustedes de él? Bueno, mira ya, es difícil, un poco difícil hablar por la mayoría, pero por uno mismo usted puede hablar. Claro. Es difícil, claro. Pero sí, yo puedo ver en muchos de nuestra familia, ya este tema en realidad no se comenta mucho, porque yo mismo sobreentiendo que abre herida, no hay forma. Uno a veces, nosotros los cristianos hablamos de perdón, y muchos nos sometemos y muchos obedecemos. Pero una cosa es perdonar a una persona y la otra es, porque muchas veces nosotros perdonamos algo que no podemos entender. No podemos entender a menos que no sea en el espíritu. Porque muchas veces perdonamos y nos acusamos nosotros, lo estamos haciendo bien. Sí. Yo recuerdo que Augusto, mi testigo, y el hermano, el esposo de Dilene, se me ve el nombre, Luis Guillermo. Déjame decirte que es como te digo, mira, yo creo que una de las cosas que te hace libre es la decisión firme que tú tomas. Que tú tomas una decisión y tú estés convencido de que tú estás haciendo lo correcto. Sí. Yo recuerdo, yo te decía ahorita que yo comencé a seguir a un programa Enlace donde yo vi a Gigi Ávila. Yo escuché el testimonio de Gigi Ávila y lo que él hizo con el ex esposo de su hija. Sí. Y yo recuerdo que cuando yo oí ese testimonio, yo no vi... Todavía mi hermano no se había muerto, no había pasado lo que pasó en mi casa con mi madre, nada de eso. Yo estaba en el primer amor. Y yo recuerdo que yo dije, pero muchas veces, y yo creo que esto sí quizás yo lo dije por emoción, por lo que sentía y por el Dios que le sirvo. ¿Tú me entiendes? Porque imagínate, yo tengo mis hijas ahí. Claro. Yo tengo mis hijas ahí, tengo 5 hijas. Y yo a veces, cuando yo pienso en estas cosas que le puede pasar o que alguien le haga daño,
en la calle a mí me pasan muchísimas cosas por la, Claro, por la sí, mente. claro. ¿Tú me entiendes? Como cuando me pasó eso, déjame decirte que yo me llegué loco a mi casa. Cuando yo llegué loco, que no sabía. Yo lo que preguntaba, ¿y dónde está? Y luego yo me había soñado, yo me hice un sueño con mi hermana, que la había matado una jipeta. Y en el mismo sueño me dijeron que fui así su esposo que la había matado.